Bueno, estamos en el párrafo 29, en la página 115 de la cuarta de las introducciones al Zohar, la apertura a la interpretación de la escalera. Y dice, y cuando Binah y Tiferet y Malkut, o sea, los tres parsús que están en el cuarto, se elevan desde el parsá y conectan hacia el escalón, no es hecho en un único grado exactamente, en un escalón realmente, con dos kelim, Keter y Cosmá, porque permanece una diferencia entre dos kelim, Keter y Cosmá, que ellos nunca han sido dañados, porque ellos no han salido fuera de su camino. Conectan entonces con estos parsuf que están en la cabeza. Keter y Cosmá, ellos pertenecen a Rosh, las luces de unión, es la luz de Keter, la luz que une a toda la creación, es esa intención del Creador de dar a todos por igual, y la luz Hayá, que es la vida que ese Creador da a toda su creación. Esas dos luces que están por encima de todo y alimentan a ese conjunto siempre son Yehidá y Hayá, y lo hacen por todo lo que existe. Luz directa en forma pura que no es dañada, no es disminuida, pues nunca ha bajado de su sitio, lo cual es diferente a los atributos bajo Tabur, donde gobierna la luz Hasadim, la cual sí se ha restringido a sí misma, y esto lo ha hecho para poder dar sin dañar, pero ha perdido fuerza, se ha movido de su lugar para que algo llegue, pero no puede completar todo el proceso de corrección. Y entre con tres kelim, Binah y Tiferet y Malkut, que han salido fuera de su camino y han sido dañadas cuando ellas han disminuido en Karnut, en el estado pequeño, y ahora ellas están regresando. Estos tres kelim que en esa parte abajo de ese tabú están con esas fuerzas hacia el ego y tienen esas carencias. Muestra la diferencia entre los kelim de Rosh, Keter y Jochma, que permanecen puros, inalterables, con los que no ocurre lo mismo, los cuales han descendido al cuerpo, a Kanut, a ese estado pequeño, y esos son los parsuf de Binah bajo Tabur, de Tiferet y de Malkut. Binah también tiene una parte de ella, está en la cabeza. Está como dividida en dos, quedó una parte en la cabeza, que es Ima, y una parte en el cuerpo, que es Yeshu. Y la diferencia es hecha, construida en ellos en dos rayos, en dos líneas, derecha e izquierda, que Keter y Josma de los escalones fueron hechos hacia la línea derecha, y Binah y Tiferet y Malhut de los escalones fueron hechos hacia la línea izquierda, como está escrito en Bayaquel, en la parashá Bayaquel, en el párrafo 130, discurso del principiante, y este es: si uno toma lo que está más cercano al creador y lo que está más lejano, puede construirlo, puede comentarlo como derecha e izquierda, y en ese sentido, Keter y Kofma son los parsuf que están más a la derecha, y el resto, los que van hacia el cuerpo, están a la izquierda. Entonces ahora bajo Tabur no existe más un único rayo. Esa dualidad se va a empezar a manifestar en esa zona donde están esas carencias, porque ya no existe la capacidad para esa conexión directa todo el tiempo. Ese orden lineal que sí tenían en las primeras recepciones de la luz, ya no se va a manifestar de esta forma, sino que ahora sí van a existir aspectos que van a estar percibidos hacia la derecha o hacia la izquierda. Antes todo estaba al medio, porque todo era perfecto, todo conectaba directamente por esta línea media con las 10 sefirot ocurriales.
ellas no tienen carencia y estaban entonces en esa línea media. Así ocurrió en las dos primeras recepciones de la luz, en Galgalta y Ain Bet. Pero ya luego de la tercera, cuando existe esta disminución, esta restricción de la luz, ya existe carencia, existen desvíos, esos desvíos que van a moverse a un lado y otro, y va a haber como sefirot que se perciban más a la izquierda y otras más a la derecha. Entonces hay dos líneas, dos rayos en lugar de uno. Y más aún, en algún estado siguen. Siempre también existirán otras líneas en el medio formando una nueva construcción. Formando una nueva construcción, una estructura ya que no es lineal como antes, sino que ahora tiene tres líneas dibujadas, conectadas entre sí de varias maneras, donde es dibujada y resumida esta información en el árbol de la vida. Dice, una estructura que entonces no es lineal, no van a estar ordenadas en esa forma ya toda en una unidad con él, sino que se perciben aspectos hacia la derecha, hacia la izquierda, y también va a haber un tercer aspecto que va a surgir como consecuencia cada vez que se complete un paso, que va a estar en esa línea central, pero ya va a llegar desde el creador y como una respuesta. Y todas esas percepciones y todos esos lugares donde van a estar estas fuerzas, es este dibujo que existe, que está resumida toda esa información en ese árbol del arte. Párrafo 3. Y esta diferencia entre estas derecha e izquierda, no hay interpretación, explicación, perush, en lugar de Dios no lo quiera. Porque lo espiritual es arriba de un lugar y por debajo de él, momento a momento. Pero la diferencia es que no quieren conectarse entre sí. Bueno, hay un comentario que habla de esa expresión, que es una letra Het y una letra Vav, que significa que Él lo prohibió, que Dios no quiera, ya que realmente nunca las sefirot se colocan a derecha o izquierda, o sea, las sefirot están siempre conectadas con el Creador todo el tiempo. Nuestra percepción sí hace que las veamos hacia un lado o hacia el otro. Dice así el comentario. Dice, siguen estando en línea recta porque las derechas son siempre superiores a las que están a su izquierda, y entonces en realidad es como el mismo aspecto que el anterior. Pero a la vez ciertos pasos, ciertos matices existen como a la misma altura y son percibidos entonces como matices hacia la derecha o a la izquierda. Y por eso se habla de estas dos líneas, recordar que esto ocurre, pero siempre es necesario saber que el ordenamiento lineal siempre está válido o está presente. Entonces sabemos que existen esos dos percepciones, esos dos sitios. Del lado derecho tenemos esa ayuda en el cuerpo que llega de Binah, que se transmite desde Seiranpin hasta Malhut, que es esa luz de Hasadim, esa luz de ayuda. Del lado izquierdo tenemos ya una carencia más grande y ahí se va a estar anhelando esa luz de Josma, porque solo con la luz Hasadim no se va a poder corregir. Entonces, a la derecha
estamos viendo que está esa luz que es perceptible, que te ayuda, la luz Hasadim. A la izquierda va a estar buscando lo que es la luz Jochma. A la derecha está lo masculino, ese aspecto que quiere dar, Seiganpin le quiere dar a Malhut. Esta línea derecha es la representante de Binah, de la madre, cuya característica es Hasadim, mientras que Malhut, ella necesita esa luz directa, y cuando logra limitar en sí mismo ese deseo de recibir, va a poder llegar a lo más alto, conectar con esa Josma y liberarse en ese momento. Y el asunto, la cosa es, porque Keter y Josma del escalón, ellas permanecen siempre al mismo tiempo en el estado de Kanut, pequeño con la luz Hasadín. Ellas contienen en Or Hasadín en sí mismo. También el estado de Galdut, grande. Es decir, incluso después de que Malhut ha bajado en Binah, porque esta luz no es dañada, como fue visto anteriormente, y no quiere recibir la luz de la sabiduría, Uthman. Y Gar de quienes recién han retornado al escalón, con el retorno de Binah, Tiferet y Malhut del escalón, como fue citado más arriba en el párrafo 18, y más adelante examinaremos a Keter y Josma hacia la línea derecha, es decir, hacia la luz de Hasadim. Leo los comentarios. Los Kelim superiores, Keter y Josma, están siempre dando de la misma forma. En esa cabeza, en ese creador, siempre está tratando de ayudar a esa creación, y ya sea en estado pequeño o en estado grande, van a estar brindando esa luz. Brindan Hasadim para todos en su escalón. La luz, su luz no cambia por más que se esté cayendo desde el escalón. Es inalterable y no es corrompida. La misericordia del Creador, esa luz circundante, llega a todos por igual. Es la situación que siempre la podemos aprovechar para reaccionar respecto a esa oportunidad que nos es dada a todos por igual. Esa misericordia en forma de diferentes situaciones que nos ayudan en nuestro trabajo siempre están ahí presentes. Y siempre depende de cada uno de nosotros estar atentos y lograr aprovechar. No es necesario para ellas dar en forma directa. No lo van a hacer en forma directa con esa Josma, porque solo lo pueden hacer cuando perciben que quien está abajo puede recibirlo sin ser dañado. Solo va a ser una respuesta respecto a alguien en particular que ha construido esa vasija o ese kelim, ese clic, y entonces a esa persona en particular sí le va a llegar cierta josma directa, pero no de manera global y hacia toda la situación. No es la situación en el caso de Binah, Tiferet y Malhut, que sí baja en ella luz josma directamente cuando las inferiores realizan ese man en forma adecuada, y el MAD llega solo a quienes los han hecho de forma correcta y no a todos. Esa luz entonces en ese trabajo es direccional. Dice, entonces a la derecha está lo masculino, la luz que siempre da. Ella es luz Hasadim, es dada a todos por igual, es circular, horizontal, no hace distinciones. A la izquierda está lo femenino, ahí sí existe esa restricción. Para poder sanar esa carencia se necesita una luz superior, por allí va a descender esa luz Cosma, pero sabemos que no para todos, sino para quienes hayan recibido o hayan hecho ese esfuerzo correctamente y entonces puedan recibirla sin recibir daño. También va a bajar luz Cosma si uno la anhela sin construir la vasija, pero en ese caso va a llegar y nos va a dañar. Estamos hablando de la recepción correcta. Es una luz directa en ese caso y está llegando correctamente. Y esto es lo estudiado en primera instancia, porque nosotros estamos sumergidos por debajo de nuestro ego,
Debemos entonces transitar toda esta etapa. Y luego que ya hicimos ese tránsito en todas esas carencias, cuando se terminaran de corregir todas, luego del Martikun, estudiaremos el tránsito ya en lo que ocurre en los Kelim por arriba, en Keter, en Kuzma y Binah, y en esa eterna luz Hasadim, luz de misericordia infinita e inalterable que se va a manifestar siempre. Y estas, que están por debajo, Binah y Tiferet y Malkut, que cuando ellas retornan hacia el escalón, ellas traen luz Bosma y Gar hacia el escalón. Ellas no quieren conectarse con Keter y Josma, porque ellos sostienen en la luz Hasadim que la vida hacia ellos exista en todo momento en Karnut. Y Binah y Tiferet y Malkut considera más luz Josma que acaba de llegar al escalón, y por lo tanto son examinadas hacia la izquierda porque ellos allí tienen esa luz Josma de sabiduría. Comentarios. Es necesario primero crecer individualmente antes de poder dar a todos por igual. No es posible hacer esto hasta haber finalizado por completo el proceso de corrección personal individual. No es posible amar a otra persona antes de ello. No es posible dar a otro antes de haber llegado a lo más alto. Uno siempre surge desde lo que es su propio egoísmo, y lo primero siempre es transitar cada uno de esos aspectos, en esas carencias, en ese proceso individual. Sin desvíos hacia otros, hay que ir sanando esos aspectos, porque todavía uno no tiene nada para dar en forma correcta. Solo cuando uno ha corregido sus propios aspectos, puede dar algo desde esos sitios. Previamente siempre va a ser una distracción respecto al trabajo real que tiene que hacer. Y en esta situación, el individuo se siente a sí mismo desconectado del resto. No logra ver, no logra sentir a toda esa creación por igual. Se siente como aislado y separado. Todavía en sí mismo existen carencias que le impiden ver a esa realidad completa, tal cual es, en todas esas interacciones que hay entre todos los seres. Una realidad en la que todos los seres hacen su tarea para un bien común, están cada uno cumpliendo un rol, y ese rol siempre está dado para que ese conjunto funcione en forma armónica. Todos y cada uno de los seres humanos están todos aquí por nuestro Creador. Todos tienen una función específica respecto a este bien común. Podamos verlo o no podamos verlo, así está creada en forma perfecta esa creación. Mientras estemos en el proceso de corrección personal individual, antes del Martikun, no va a ser posible apreciar. Y en toda esa etapa entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos para ir limando todas esas diferencias en nosotros que nos separan de esa intención correcta que él tiene y entonces poder servirnos realmente. Entonces estamos trabajando en que esas diferencias respecto a ser uno con él se achiquen y entonces vayamos encontrando nuestro camino de retorno. Ya luego de esto, cuando sí estamos en esa capacidad de dar Hasadim a todos, así como lo hace nuestro Creador con esa luz de vida o esa luz de identidad que está dando todo el tiempo, sin distinción, es algo universal, ese dar correcto será posible si uno tuviera esa capacidad de ver las cosas de esa forma, por así decirlo. Pero antes de esto, no queremos conectarnos con Josma y con Ket, ya que nosotros sí tenemos preferencias respecto a otras personas, y entonces estamos en ese aspecto de irlas sanando primero. ¿Qué pasa por nuestra cabeza o corazón cuando vemos a un violador o a un asesino? ¿Acaso podemos verlo con los mismos ojos que nuestro Creador, que les otorga vida al igual que a las personas buenas, entre comillas? Todos tenemos nuestra función aquí.
Y no somos nosotros los dueños del circo, entre comillas. Todos los actores hacen su tarea respecto al bien común. No existe otra realidad. Y por lo tanto, a todos les es dado la vida para poder realizarlo. En la interacción global, el proceso siempre se va dando en la dirección del crecimiento, en ese conjunto, de lo que es el bien sobre el mal. Bueno, estábamos leyendo por acá. Dice, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando vemos a un violador o a un asesino? ¿Acaso podemos verlos con los mismos ojos que nuestro Creador, que le otorga vida al igual que a las personas buenas? Todos tenemos nuestra función y no somos nosotros quienes los dueños del circo. Dice acá, no tenemos capacidad para ver por qué las cosas suceden. Todos los actores hacen su tarea respecto al bien común. No existe otra realidad. Esa armonía es completa y esa creación está hecha en forma perfecta. Y por lo tanto a todos les he otorgado esa vida o esa hayá para poder realizar su tarea y también esa unidad hacia todos, hacia que esas tareas sea por ese bien común. En la interacción global, el proceso siempre se va dando en la dirección del crecimiento del bien sobre el mal, pero debido a nuestra limitada visión parcial, no llegamos a ver el cuadro en forma completa, y esto nos genera pensamientos o sentimientos contrarios a este bien común. Pero existe indefectiblemente en todos los actores de la obra. Mientras esto no ocurra o esa visión no esté presente en todos nuestros pensamientos, sentimientos, bueno, en nuestras obras, en nuestras comunicaciones, en lo que hagamos, vamos a estar en algunos aspectos, en algún lugar de estos parsuf de este cuerpo, donde están estas carencias, en Binah, o en Tiferet, o en Malkut. Debemos simplemente transitar y trabajar cada uno de estos pasos, cada una de esas carencias que nos separan de él, ir haciendo esos procesos de elevación, de esa práctica y de esa aceptación, para que vaya llegando lujos más, que vaya corrigiendo cada uno de esos lugares. Debemos realizar man y obtener el mad correspondiente para cada aspecto de separación. Solo posteriormente y solo luego de esto tendremos la capacidad de amar al prójimo, que ese prójimo va a ser cualquiera sea, porque ese creador brinda esa luz a todos por igual, independientemente de quién se trate, y es un dar en forma real, sin esperar nada y para toda esa creación. Y recién luego de esto, posteriormente, poder levantar nuestros ojos para mirarlo a Él, para amar a nuestro Creador en forma coherente, entonces, con lo que pensemos, comunicamos, sientamos o hagamos, que es ese aspecto de los 4 mandamientos, que es ese ser uno con Él. Y esta diferencia que está en ver las cosas como separadas, en la línea media, ver cosas buenas y malas, ver hacia la derecha o hacia la izquierda, lo observamos también en lo que se llama la controversia de la derecha y la izquierda, como está escrito en Bereshit Aleph, en la página 57, discurso del principiante, y este es. Y en el libro del Zohar, que es llamado Hidra Raba, párrafo 214, que dice así: porque la línea Kav derecha, que mantiene a Hasadim, quiere cancelar, apagar la luz Jochma en la línea o el Kav izquierda y gobernar solo con la luz de Hasadim. Comentarios. Para nosotros, antes de esta corrección final, vamos a estar viendo todo en esta dualidad, en estos dos aspectos, como cosas separadas.
derecha e izquierda, masculino y femenino, dar y recibir, son, no se quedó mal ahí, dientes dice que está mal. Vemos lo bueno y lo malo, y de acuerdo a ello va a estar nuestro pensar o nuestro sentir, porque no logramos verlo en esa realidad o en esa forma única como realmente son. Ya que ambas, o sea, toda la situación viene de él y es nuestra percepción que la ve desde un lado o de otro. Y entonces ambas situaciones son igual de importantes y uno tiene que tomarlas de igual manera, porque en realidad la recepción siempre es una luz que viene de él directamente, es percibida desde un lado u otro, y en ambas situaciones hay una práctica que está dicho que tenemos que comportarnos de la misma forma, porque en realidad es lo mismo. Y debemos entonces trabajar en estas diferencias, arrimarnos a ese medio, entre comillas, trabajar en equiparar nuestras partes femenina y masculina, pero como no sabemos cómo está el medio, dónde está, lo que hacemos es movernos desde un lado al otro, desde lo masculino a lo femenino, de lo femenino a lo masculino, y hacerlo una y otra vez hasta que logren mirarse cara a cara, hasta que ambos aspectos veamos que trabajan para lo mismo, que ambos están colaborando para acercarse a ese creador, que no existan más esas diferencias, porque existe la conciencia en esa tarea en particular que ambas tienen para aportar para ese bien común y se ubican en esa función. Todas estas tareas son igual de importantes y necesarias para que esas correcciones vayan siendo efectuadas. Todo lo malo que ocurre en el mundo es necesario absolutamente para provocar estas correcciones. Ese es su único sentido de existir. Y cuando las correcciones se hayan completado, no existirá más lo malo, entre comillas, porque ya estarán todos en esa unidad. Y un estado entonces de Hasadim permanente, de una luz de misericordia permanente, va a ser percibida luego de Semar Tikkun, cuando esos Kelim de esa cabeza, de Gar, están mencionados acá que Tel Josma, pero en realidad también hay un aspecto de Binah allí, que sean quienes estén al mando entonces y sean perceptibles por cada uno de nosotros. Ahora eso no ocurre, todo lo que está en esa cabeza está más allá de nuestra comprensión y solo podemos llegar a percibir hasta Gesed, que es la más alta en el cuerpo, pero lo que está en la cabeza en sí uno tiene que saber que viene de él y aceptarlo, pero en realidad no puede comprenderlo. Luego hay una sigla que es desde la letra Bet, va Yidra Raba, que es el libro del Zohar. No está mencionado más nada, solo la sigla en sí. Dice, desde el lado derecho solo se quiere dar. No existe para este lado sentido alguno de diferenciación respecto a dar Josma en forma puntual. Continuamente está brindando esa ayuda a todos por igual y en esa dirección. Pero eso no es suficiente porque cuando las carencias existen, esa luz de Hasadim no logra ser tan fuerte como para corregir. Entonces ocurre que ese lugar donde tiene carencia hace un esfuerzo más grande, hace ese esfuerzo individual y hace el proceso Mamad para lograr entonces como una respuesta en la línea media, en ese equilibrio, y entonces que posteriormente a ello el gobierno de la derecha pueda ser completo y pueda ser percibido, sí, de ahí en más Hasadim en esa situación, cuando antes existía esa dualidad, se va a sentir la misericordia del Creador en ese mismo sitio. Y la línea Kav izquierda permanece en la luz Josma y quiere cancelar a la luz de la misericordia Hasadim en la línea derecha y hacia el gobierno de la luz Josma. Y la causa de esta controversia es que ambas luces no iluminan, porque la luz Hasadim que está en el rayo de la derecha es carente de Josma. Es un cuerpo sin cabeza. Comentarios.
Mientras que esa corrección no sea completa, no haya terminado, exista carencia, solo Jochma puede cambiar la situación. Y esa Hasadim, desde ese lado hasta la carencia, es como que no se necesita o no se quiere, porque se está anhelando algo superior a eso. Existe solo entonces una búsqueda de Jochma. Aunque no hay capacidad para recibirla correctamente todavía, sí está las ganas de recibirla, y eso también hace de que cada intento, cuando uno lo construyó bien ese lugar, va a generar un nuevo problema porque uno no tiene la capacidad para recibirlo correctamente. Esa persona está transitando ese proceso, y cada vez que va llegando a esa Jochma correctamente, quiere permanecer más y más tiempo, quiere avanzar lo más rápido posible. Tampoco es posible hacerlo así, hacerlo a las apuradas, como quien dice. Es un proceso gradual, el cual debe transcurrirse paso a paso, conmutando entre ambas líneas todo el tiempo, porque eso es lo que percibimos, la derecha y la izquierda. Y cuando uno hace ese pivoteo lo suficiente, recorriendo todos esos lugares perceptibles, cada uno con sus propias prácticas, así la línea media va a ser dibujada por él, porque solo el creador la puede brindar, y lo va a hacer cuando vea que esa corrección está realizada, y ese paso entonces va a estar completado. Entonces hay que conmutar entre ambas, pivoteando entre derecha e izquierda todo el tiempo. Si llegó cierta Jochma en determinado paso, es momento de ir a la derecha y brindarlo a otros. Esto es otro tema que tiene la luz, que la luz va a querer atravesarnos todo el tiempo, tanto desde arriba y hacia nosotros, como cuando está ya internamente. Esa luz no se puede acumular, esa luz simplemente tiene que rebotar. Eso que llega, si uno lo quiere acumular, nos va a destruir, porque nos va a atravesar al revés, por decirlo así, nos va a no dejar, no puede estar escondida, no puede estar limitada. Además, la función del creador, y uno trata de ponerse en afinidad con esa cualidad, es la de dar todo el tiempo. Entonces, cada vez que llega cierto aspecto, ese aspecto que se corrigió, se nos ha dado cierta capacidad o cierta luz o cierta recompensa por algo que se hizo bien, llega a cierta característica que el único objeto que tiene es poder darlo, porque para eso vino, ese recibir desde arriba. El único sentido que tiene es el de brindarlo a otros. Si uno no lo hace de esa forma, eso se convierte en algo que nos quiere atravesar al revés, y va a ser una especie de recibir esa luz Jochma desde arriba hacia algún aspecto del ego, y además se está faltando a lo que es el sentido por el cual llega, porque viene porque es recompensada esa persona, porque nota desde arriba que ya tiene la capacidad para poder hacerlo correctamente. El siguiente paso es realmente realizarlo, o sea, hacer eso que corresponde cuando llega esa luz. Y cuando uno hace eso y deja que la luz que llega rebote hacia donde tenga que ir, en el rebote algo queda como impregnado en el cli. Es como que esa pared en la que rebotó, que es esa estructura nuestra, queda como más clara, queda como más con más conciencia, queda con una nueva dimensión, por el rebote en sí, por haber llegado cierta luz, y porque ya la luz llegó y siguió su camino donde se tenía que ir. No se quedó acumulada, porque si quedara acumulada sería nuevamente como atrapada por el deseo de recibir. Y toda la intención es aprender a recibir para poder dar, porque esos cli tienen ese objetivo, no tienen un objetivo de acumular nada, tienen un objetivo de servir y ser como sirvientes o ayudantes de lo que es ese creador.
estar en esa misma tarea. Evidentemente no tienen nada de comparación lo que es la tarea de cualquier persona con la tarea de él, pero es un intento de ponerse en afinidad con lo que es su cualidad. Dice entonces, cuando llega cierta Josma en determinado paso, es momento de ir a la derecha y brindarlo a otro, porque ese es el objetivo por el cual fue otorgado esa Josma. Y cuando uno hace eso, que no acumula esa Josma, da la chance para que una nueva parte de ese ego nos sea mostrada. Es como que somos conscientes de una nueva etapa del ego, que eso nos muestra de nuevo un aspecto de la izquierda, para de nuevo poder ir ampliando esa vasija ya desde este otro lugar que antes era invisible a nuestros ojos. O sea, uno no conoce todo su ego, lo va conociendo de a poco, pero cuando uno hace todo este proceso, se le muestra una nueva etapa que hasta ese momento estaba como ciego respecto a ella. Y ahora ese aspecto más sutil de ese ego también va a poder ser trabajado, y también ahí va a poder ocurrir esto que ocurrió con el proceso anterior, que llegue esa luz para que luego rebote y ya quede como iluminado ese sitio, entre comillas. Todas estas palabras de nuestro mundo son como para fijar ideas nomás, porque en realidad nada de esto existe en nuestro mundo, sino que son sensaciones de esa parte espiritual, son solo percibibles por cada uno de nosotros en ese trabajo que se intenta hacer. Pero antes de esto, la línea media fue dibujada en ese escalón previo. Ya hubo un escalón anterior a cuando nos fuimos a la izquierda de nuevo con un nuevo aspecto del ego, y ese lugar fue corregido porque fue trabajado correctamente, y ese paso ya se finalizó, ese paso está completo, y ese paso no hay que volver a corregirlo, porque eso es un proceso acumulativo y no se retrocede. O sea, nada se pierde en lo espiritual, y cada uno de esos pequeños pasitos van haciendo ese cambio. Ambas luces por separado no iluminan, solo la línea media brinda la realidad verdadera, porque la luz Hasadim es un cuerpo sin cabeza. Esa Hasadim que solo brinda esa misericordia no tiene capacidad de corrección, solo es válida y completa cuando el cuerpo ya sea uno con la cabeza. O sea, cuando sí haya conciencia porque ya no hay carencias, ahí sí va a ser una luz completa, porque no es necesario una luz más fuerte para corregirnos, y con la Hasadim ya estamos con esa universalidad hacia todos. Antes de que esto ocurra será insuficiente, y van a haber esos anhelos en el cuerpo por querer corregirse, porque en ella no existe capacidad para sanar puntualmente esas carencias. Y la luz Josma, que sí tiene esa capacidad, pero ella va a ser en esa manera direccional, que no es que se dé a todos por igual, porque si lo hiciera como que dañaría a todos los que no tuvieran capacidad de recepción. Solo es válida y necesaria en esa forma puntual y con todo este proceso de corrección. Y la luz Josma en la línea izquierda es completamente oscura, porque ninguna luz de sabiduría puede brillar sin Hasadim, como está escrito en Bereshit Aleph, página 47, discurso del principiante asunto. Todos estos comentarios de Baal HaSulam, él los pone siempre con esas palabras, discurso del principiante. Él se llama a sí mismo de esa manera cada vez que comenta algo que es de la Torá, y por lo tanto es de lo que fue brindado por nuestro creador a Moshe en su momento. Él se siente de esa forma, como ese principiante, con todos estos comentarios, cuando sabemos que fue de los más grandes de toda esta época actual. Solo llamar la atención de cómo él menciona a sus comentarios propios, siempre los menciona con estas palabras. Esa luz Josma que está en esa zona oscura o en esa zona de carencia, para poder ser recibida tiene que estar rodeada de Hasadim, tiene que venir envuelta en cierta Hasadim para que llegue correctamente.
y todo ese marco de Hasadim, por decirlo de alguna forma, fue construido en el proceso de Man. Es como que se creó un canal de Hasadim para que pudiera bajar en forma concreta y en forma de esa proporción correcta. Comentarios con más direccional, es para unos sí, para otros no, entre comillas, lo cual es completamente contrario al objetivo de la creación, porque esto es necesario todo este proceso de poder irse corrigiendo y que es de esta manera, porque hubieron todos los errores y todos los momentos en los cuales se llegó a esta situación tan baja, y bueno, todas estas formas de poder retornar tiene todos estos pasos. Dice, el objetivo de la creación en realidad sería brindar a esa luz a todos por igual, pero para eso tiene que haberse corregido antes. Dice, ella debe estar incluida cuando baja entonces en Hasadim, porque ese es el aspecto global de misericordia. Debe ser quien gobierne, quien cuando entre al cuerpo esté rodeado por eso. No existe otra manera en ese mundo siempre de poder avanzar. Desde ahí, como ambas luces son necesarias en este proceso previo de corrección, el pivoteo entre ambas y esa práctica que en este texto en particular está mencionada varias veces como para poder ir incorporando a la vida cotidiana y que es absolutamente necesario. Párrafo 32. Y no existe más remedio para esta controversia excepto por la línea media, construida desde abajo en la elevación de Man, en el secreto Sod de la línea media, que es hecho construido en el sibuj, en el acoplamiento. Esa línea media siempre se construye a partir de lo que es el masaj. Ese es el objeto de nuestra corrección. Uno tiene que fijarse en ese masaj para que la corrección sea efectuada. Solo en esa esencia de lograr construir ese lugar donde esa luz rebote, por decirlo así. Hoy hablamos de ese proceso de rebote, de que llegue esa luz para poder darse, para que choque ahí, y en el choque existe la corrección, no en la acumulación de la misma, sino en el rebote, porque el sentido es recibir para dar. Ayer hablábamos en otro grupo de las 5 preguntas en cuanto a la esencia que tienen cada una de ellas, y la tercera pregunta de las 5 que habla de por qué existe todo esto, todo este camino que tenemos que hacer, todas las situaciones que nos llegan, siempre es para nuestra corrección. Y esa corrección estábamos mencionando ayer que se da en este sitio. Es el único lugar en el cual que hay que poner foco para que la corrección exista, porque el nombre del creador que está allí en Yesod, en Shin en particular, es el nombre que va a lograr toda esa corrección. El nombre Yaka, el nombre del creador en Yesod. Ese sibuj, ese acoplamiento, para que esa luz en esa pantalla pueda hacer ese rebote, es conocido como el masaj de Irek, chirriador. Irek es esa vocal I que está por debajo de las letras. Sabemos que cada una de las vocales son ciertas luces, y esa pequeña luz, ese pequeño puntito debajo de la letra, que aparte tiene esa palabra que traduciendo literal, ese sonido de como una puerta que se abre y hace cierto sonido, porque es como una rendija que tiene que notarse ese pequeño, en ese rebote, pequeña lucecita que va manifestándose y va como aclarando lo que es ese clic. Y el piso, la medida de la misericordia, está sobre él, de 5 sefirot del rayo en la línea Kav media, que por un lado escasea en esa pantalla masaj este gar de la línea izquierda, y por un lado tiene 2 incrementos de luz hasadim, y entre estos dos ella fuerza
que la línea izquierda se una hacia la línea derecha. Y está en esto disponible la luz Bak de Jochma de la línea izquierda, vestida con la misericordia Hasadim de la línea derecha, y ahora él puede elevar la luz y la línea izquierda será completada. Voy a leer un poco los comentarios. Bueno, primero ya estábamos comentando que en Yesod es el sitio donde existe ese trabajo entre la derecha y la izquierda, y ese es el sentido real de lo que uno tiene que hacer en este sitio donde está. Ya sabemos que el primer momento en el que uno percibe ese ego, uno tiene que realizar cierto freno, cierta detención, porque esa primera impresión del ego es una fuerza demasiado dura y uno tiene que frenar. E inmediatamente de pasar esa letra Tav, que es la primera que uno percibe, ya llega a Yesod. Y ahí sí, ahí hay un trabajo para hacer de unión, desde abajo hacia arriba y tomando en cuenta ambos aspectos. En Yesod existe la capacidad para poner frente a frente lo masculino y lo femenino, y para que ambos en nosotros mismos se puedan poner de acuerdo, para que esa recepción y ese dar hagan lo mismo en ese sitio, o sirvan al mismo Dios en ese sitio. Para que el dar desde Seirampin, que es el representante masculino, pueda interactuar y acoplarse correctamente en un golpeteo de ida y vuelta con cada una de las carencias de nuestro deseo de recibir en Malhut, que es el representante femenino. Solo allí, en este equilibrio, en la línea media de corrección, puede llegar a ser generada esa corrección que va a ser en esa línea. Luego mencionamos de nuevo la vocalí, que es ese puntito abajo de las letras, ese sonido de esa puerta que se abre, o en el texto de Porna de Cábala para un manejo completo de la vida está puesto como un canalcito finitito de luz que en el rebote algo penetra o algo queda impregnado, por decirlo así, en esos lugares, en esos sitios donde uno va adquiriendo un poquito más de conciencia. En ese chirriar por ese golpeteo de la luz directa sobre el masaje, por esa situación que llega pero que es trabajada y respondida desde toda nuestra capacidad y de comandando con ese ser interior en esa reacción, para que esa luz pueda pasar por esa rendija poco a poco. Y siempre es un proceso de algo muy lento, algo que tiene que hacerse a un ritmo muy pequeño, muy individual y a la vez muy pequeño. Recordar también que cuando vimos todas las vocales, no solo la vocalí, sino todas las vocales que están, eso fue visto en lo que fue la introducción anterior a este texto. Acá estamos en la cuarta introducción, en la tercera, en la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, en el párrafo 90, en lo que era la página 89 de esa introducción al Zohar. En la pantalla, por un lado, está Hasadim desde Seirampin, que llega como esa luz de Irek desde lo superior. Por otro lado están las 5 Geburot, esas 5 preguntas, esos 5 lugares donde se manifiesta de punta a punta lo que es esa carencia, y cada uno de esos sitios tiene que ser respondido desde lo alto y ser tomado desde esas respuestas ya cada vez más en conciencia de lo que significa moverse hacia las respuestas y no quedarse en los sitios que están por debajo o en la carencia misma. Existen 2 incrementos que tienden al medio en la etapa de corrección. Dice, desde derecha a izquierda y desde izquierda a derecha. Uno puede estar en cualquiera de los dos lados, pero siempre tiene que moverse al otro lado. En este proceso, ambos logran la ascensión en la escalera paso a paso, peldaño a peldaño. Pero esta línea media, en realidad en el futuro será solo su misericordia.
porque en realidad ese es el estado natural de vida y uno puede percibirlo en algún hábitat en el cual no está el ser humano, uno ve esa naturaleza en forma armónica y esa misericordia como en todos los aspectos, y ahí no se piensa mal de nadie, como quien dice, o sea, todos los actores hacen su tarea y eso es visto como una armonía de conjunto, como quien dice, y hay esa misericordia del Creador manifestada en todo ese hábitat. Ese estado que va a ser entonces, cuando el ser humano esté corregido, como el estado natural de vida para toda esa creación. En el estado final, entonces, ambos incrementos van a tender hacia ese dar, o a lo que es esa luz hasadim, por igual y para todos. La luz Josma estará ya luego dentro del cuerpo, va a ser uno dentro de ese Bak, o sea que habrá corregido todas las carencias, es como que todas las esferos ya están como en la cabeza, por decirlo así, no van a tener carencias. Habrá corregido todas las carencias allí, se vestirán en hasadim, estará disponible entonces para todos por igual. Y la luz de la misericordia, hasadim, en la línea derecha, se une con la sabiduría Josma en la línea izquierda y se encuentra logrando en él luz de Gar y completa la línea derecha. Y tú ves cómo la línea media complementa a ambos rayos, a ambas líneas, derecha e izquierda. Y aquí nosotros hemos clarificado todo este proceso de corrección de lo que son las tres líneas en ese camino general que van a ser para la reparación de lo que son las 7 sefirot inferiores. Recordamos que en estos párrafos de lo que es esta introducción hay como diferentes secciones, y bueno, acá estábamos dentro de una que hablaba de estas tres líneas, la línea derecha, la línea izquierda y lo que es la línea media como resultado. Comentarios: y este proceso de corrección de tres líneas que se da en el cuerpo va a ser durante esos 6.000 años de corrección antes del mártir. Arrancamos entonces ahora con otro tema, por decirlo así. Dice: salida o partida de 3 rayos o líneas, pero ahora en el Parsuf de Yeshut, o sea, en Binah bajo Taur. Y ahora aclararemos el orden de salida de 3 rayos, de 3 líneas, Kavim, en un escalón, paso, en el camino de forma individual, particular, y desde donde tú escalarás cada uno de estos escalones. Muy bien. El primer comentario que hay aquí dice que está el aspecto general en todos los aspectos y también está el aspecto particular, en hebreo kolel o prat. Es decir, por ejemplo, de los escalones de Yeshut, los cuales son un aspecto Bejinot de las 7 inferiores de Binah. Esa Yeshut, que es Binah bajo Tabur, que cuando habíamos visto Binah completa y en la cabeza, la parte de abajo fue hacia el cuerpo y después como que cada una se convirtió en un Parsuf por sí misma. Pero en realidad el origen de Yeshut son las 7 sefirot inferiores de Binah en la cabeza, que luego son 10 cuando uno las ve desde el punto de vista del cuerpo. Comentarios: recordemos que Yeshut es Binah bajo Tabur de Adam Kadmon, y cuando ella se reduce a sí misma o tiene esa función de querer ayudar a sus hijos, ya no tiene esa luz resplandeciente, sino que para poder dar sin dañar se limita en esa radiación que tiene. Porque Gar, o sea, las sefirot superiores de Binah, de Arihampin, está colgado desde arriba, desde Abba Beima superior, o sea, las 3 sefirot superiores de Binah, en lo que es el mundo de Atzilut, en Arihampin, cuelgan desde Abba Beima, o desde ese Ima que está en esa cabeza. Y las 7 inferiores de Binah, de Arihampin, que están en el mundo de Atzilut, pero hacia abajo, son llamadas con el nombre de Yeshut, Israel Saba Betebunah. Y ahí sale
Y aquí sale primero el rayo de la derecha de Yeshut. Ese rayo que primero se manifiesta desde Yeshut hacia abajo, llama que es entonces lo que es la derecha, que es la cabeza de eso, Keter y Josma de Yeshut. Y fue reparado en el momento de la elevación de Malhut de Yeshut hacia Binah de Yeshut. Y finalizan, completan el escalón Yeshut debajo de Josma y Binah y Tiferet y Malhut de Yeshut. Caen abajo hacia el escalón Madregá de Seirampin, como fue visto anteriormente en el párrafo 21, y de nuevo pasa algo similar. Estos dos Kelim, Keter y Josma, que permanecen en el escalón de Yeshut, son hechos construidos hacia la línea derecha, como fue dicho anteriormente. Y desde que no hay ahí sino solamente dos Kelim, Keter y Josma, no hay sino solamente en ellos dos luces, Nefesh y Ruach. Y hay carencia desde Gar, desde la cabeza, como fue visto anteriormente en el párrafo 26. Comentarios. Yeshut, recién ya lo vimos, son las 7 sefirot inferiores de Binah bajo Tabur de Adán Kadmon. Por lo tanto, solo los Kelim de Seirampin y Malhut del Parsuk completo de Binah. O sea, Seirampin ya sabemos que son 6 sefirot, desde Gesed hasta Yesod, más Malhut. Son esas 7 sefirot inferiores de ese Parsuf de Binah que estaba en la cabeza y baja al cuerpo. Las luces que hay en él solo son las dos inferiores, las cuales están en sus climas elevados. Ya vimos que había solo Keter y Josma, como quien dice, en esa cabeza, y las luces que están son las que corresponden a los lugares más bajos, la que corresponde a Malhut, que es Nefesh, y la que corresponde a Seirampin, que es Ruach. Esas luces están en Keter y Josma de ese paso. Pero existe entonces carencia en Yeshut de lo que son las luces de Neyamá, Hayá y Yehidá, que son luces de la cabeza y se encuentran sobre Tabur. Yehidá va a estar en Keter, Hayá en Josma, en Ain Bet, pero en Abba. Bueno, estábamos viendo un poco dónde están ubicadas esas luces en este Parsuf. Vimos que hay dos luces solo ubicadas aquí, la luz de Ruach, que va a estar en Keter, la luz del Nefesh, que va a estar en Josma, y las 7 sefirot hacia el cuerpo, o lo que es todo lo que está más hacia abajo de estos dos sitios, ya van a estar carentes de luces. Existe entonces carencia en Yeshut de 3 luces superiores, de Neyamá, Hayá y Yehidá, las cuales son luces de Gar y se encuentran sobre Tabur. Yehidá en Keter, Hayá está en Josma, en lo que sería Abba Beima, pero Abba, Ain Bet de Abba, y Neyamá está en Binah, que tiene que ver con Samech Gimel, que es esa madre que está en esa cabeza y se manifiesta con el nombre de Samech. Luego también desciende una Neyamá reducida, porque esta Neyamá que está en la cabeza es una Neyamá de Josma, por decirlo así. Pero Binah, que está en el cuerpo, el desdoble que tiene Binah hacia el cuerpo, también tiene cierta Neyamá. También tiene ese dar puro, por decirlo de alguna manera.
pero al estar en el cuerpo ya no es un dar de Josma, es un dar de Hasadim puro. Eso es esa misericordia manifestable a través de esa Neyama que está en lo que es el aspecto de lo que serían las letras desde la Aleph hasta la Tet, o todos esos lugares que estamos ya en la sutileza de Binah, pero en el cuerpo, todavía dentro de nuestra comprensión terrenal, pero ya en los lugares más altos, en ese lugar donde por ser Binah no quiere nada para sí misma, sino que solo quiere dar, y está ya con esa intención correcta, pero no con la fuerza necesaria como para corregir, porque sigue estando en el cuerpo, y es una Neyamá reducida, pusimos acá entre comillas, bajo tabú, que es el aspecto de Hasadim de Neyamá, no su aspecto directo, que ese sí nos hace una corrección personal, sino un aspecto horizontal, un dar en forma global, porque Yeshua, recordamos que había disminuido su luz para ayudar a sus hijos en esa función de Josma, pero sigue siendo Josma, la esencia de la luz de Josma sigue siendo Neyamá, aunque no sea directa, como si existe en Abba, sino solo una versión reducida de Hasadim. Acá está mal el número, porque esto era el 33, o sea que ese tiene que ser el 34. Dice 24 acá, pero me equivoqué. Dice: y entonces, después, sale la línea o el cab izquierdo, y ellos son 3 kelim: Binah, Tiferet y Malhut de Yeshut. Después de que ellos regresan y se elevaron desde sus caídas. Comentarios. Los kelim de la derecha nunca descendieron. Ellos siempre permanecieron en la cabeza de Yeshut. Hola. Ellos siempre permanecieron en la cabeza de Yeshut, en Keter y Josma. Pero en los 7 inferiores sí lo hicieron. En esos aspectos que están en el cuerpo, no siempre están en esa atención correcta todo el tiempo. Al tener esas carencias, ellos bajan a esos mundos de Briá, de Yetzirá, de Asiá y hasta nuestro mundo. Y entonces van a tener que reconstruir todo ese retorno por medio del man, retornando desde esa caída. Ellos entonces son una línea izquierda, porque están en un lugar donde tienen carencias. Ellos cayeron y se van a tener que elevar ¿desde dónde? Desde el lugar donde están ahora, desde la Geburot. Ese es el inicio para poder volver, porque uno tiene que arrancar siempre desde el principio. Hasta ese fondo donde hayan caído, tienen que de ahí levantarse, desde nuestro mayor dolor placer, como muchas veces mencionamos. Y es corregida a través de la iluminación de Josma y Binah de Adán Kadmon, que remueven a Malhut, finalizando en Binah de Yeshut. Y retorna a su lugar, y entonces ellos se elevan, de nuevo a Binah y Tiferet y Malhut de Yeshut, desde los inferiores, como fue visto anteriormente en el párrafo 21. Y desde que ellos son completados en 5 kelim en el Parsuf, y son vestidos en ellas, Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Entonces ellos se convierten en la línea izquierda de Yeshut, como fue visto anteriormente en el párrafo 29. Todo el aspecto que tiene que recorrer Malhut para poder completarse tiene que ser hecho desde ese sitio, desde esa carencia, pero para llegar a lo más alto y entonces completar estos 5 kelim, y entonces que puedan manifestarse esas 5 luces en esos lugares, como ocurre cuando cada uno de esos pasos son completos. Desde Malhut
llegamos en nuestro man hasta Binah. Y allí en Binah ya hay contacto. Ya cuando se llega a ese lugar central de nuestro cuerpo, ese Tiferet, es el lugar donde es más difícil hacer el pasaje, por decirlo así, porque estamos como en el borde de ese deseo de recibir, entonces ya estamos como por atravesar el umbral a lo que es ese aspecto ya de corrección. Y del otro lado está Binah, donde ya hay una luz que es pura en toda su intención. Hay conexión directa aparte desde Binah con Ima y entonces con Keter y con Jofá, porque ella, Binah, sigue siendo uno con su propia esencia que está por arriba, y en la cabeza todo es uno. Entonces, al contactar con Binah ya se está en un aspecto de pureza perfecta respecto a la intención de dar. Ella no se ha corrompido en su intención al descender, sino que fue un descenso y una limitación para poder dar sin dañar. Solo disminuyó su potencia, dice allí, entre comillas, con el fin de ayudar. Desde lo inferior hemos retornado allí. Logramos ponernos en afinidad en nuestro sitio de carencia hasta lo que es ese lugar donde ya hay una pureza en intención completa. Y para ello debemos completar los 5 Kelim de Malhut. De nuevo, la práctica de las 5 preguntas es algo que nos recuerda mucho a este trabajo, pero siempre es a partir de esas 5 Geburot, de esos 5 sitios desde Malhut que tienen que llegar a los 5 sitios en Binah o en Seirampin, porque Seirampin es como el ayudante de esa madre para poder ir dándole esas respuestas. Estos son los pilares para esa elevación. Esos 5 lugares abajo, esos 5 lugares arriba, esas 2 manos, ¿sí? Como también es visto en la enseñanza, y ayer también lo mencionábamos en otros aspectos al respecto. Toda la elevación se basa en completar Malhut. Todo el trabajo en nosotros mismos es en ese reino, es en ese sitio que tiene que ser su reino, tiene que tener siempre una atención respecto a lo que nos está indicado por el hacer o a través de la Torá realizar en ese lugar. Son los 5 dedos que sostienen la copa desde abajo, esos 5 dedos que están en esa mano, esas 5 Geburot, esas 5 preguntas que están en la parte baja del masaj. Ellas se mantienen firme con nuestra fuerza de voluntad para que esas 5 respuestas lleguen desde arriba, porque ellas son las 5 Hasadim, que se completan desde Seirampin, en ese equilibrio masculino-femenino que se realiza en el masaj, porque siempre hay algo por arriba que quiere dar, que es el aspecto masculino, hay algo por abajo que quiere recibir, que es el aspecto femenino, en este caso son Seirampin y Malhut. Y se completan entonces las 5 más 5 sefirot, porque tenemos 5 abajo y 5 arriba, y hay un parsuf completo en ese Yesod. Es como que Yesod se completa, se logra completar el lugar crítico de donde es la creación misma, porque Yesod es ese masaj, es ese lugar del masaj mismo, de la pantalla o de la estructura espiritual de la persona. Ese es el sitio que hay que depurarlo para que cada vez más la luz pueda llegar y rebotar y no acumular otras cosas en ese lugar, dejando como atravesarse por cualquier situación. El pasú completo en su forma de 10 sefirot, cuando estos 5 pasos estén completos. Malhut ya ha llegado a Binah, entonces ya se accede a Gar, y por lo tanto ya está ahí al alcance de la mano esa liberación. Cuando estaban solo Keter y Josma brindando luz desde la derecha, existían solo Nefesh y Ruach. Habíamos visto hoy esa división entre lo que era cabeza y cuerpo, derecha e izquierda, como quien dice. Keter y Josma, que están en la cabeza, es el aspecto de dar, la derecha, pero en ellas había solo luz de Nefesh y luz de Josma. Eso no podía corregir, porque para corregir necesitamos los 5 aspectos, y solo teníamos unas luces que eran mínimas, eran las luces más bajas, la Nefesh y la Josma.
Pero cuando desde abajo ya se creó la estructura para poder recibir, sí se puede llegar más alto, porque como existió el proceso en conjunto de una cosa con la otra, y esa creación ya quiere lo mismo que el creador en su intención, existió entonces esa elevación de man desde nuestro mayor dolor placer, y entonces ya no va a haber carencia, no tiene sentido de que haya carencia así, porque es como que la persona con su fuerza de voluntad la superó, porque logró hacer una práctica de unión con algo que va contra ese deseo de recibir. Allí ya existe esa intención correcta para conectar a lo superior y podemos llegar más alto que cualquier santo si uno hace eso. Está escrito en la enseñanza que el pecador arrepentido necesita una luz más elevada que quien nunca pasó por ese estado. Necesita completar esas 5 luces, pero lo hace desde un aspecto muy profundo, porque tiene que suplir esas carencias en las cuales había pecado. Y eso que lo separa entonces de su liberación es como un trayecto más largo, y la luz que se necesita para sanar ese lugar tiene que ser más potente. Y esa liberación entonces, cuando uno lo logra en esa intención, es su deseo, en ese deseo de recibir para sí mismo, pero cuando esta intención cambia en esa forma pura y sincera en lo que es el deseo de dar, todas las barreras desaparecen, porque el secreto y lo que está sin manifestarse solo no se manifiesta porque se sabe desde arriba que sería para autodestruirse si se manifestara. Entonces, cuando ya se sabe de que va a ser recibido correctamente, no hay motivo de que no se manifieste. Entonces, el creador, que todo lo ve, por decirlo de alguna manera, sabe que ya puede responder con esa luz directa, ya puede corregirse ese sitio, porque existe siempre esa intención en ese lugar para darse, para poder servirlo a él, y como él siempre está tratando de dar a su creación, lo va a completar, y desde allí se van a acceder a esas 5 luces, se va a retornar a ese estado de completitud o de liberación, y esa carencia si esa carencia es trabajada correctamente. Y esto se llama la elevación desde la izquierda, en el lado femenino, desde donde llega Josma, y en el derecho habla solo Hasal. Siguiente párrafo. Y con la salida de la línea izquierda se hace una disputa, controversia, entre derecha e izquierda, que la derecha quiere abolir a la izquierda y gobierna sola, y la izquierda quiere abolir a la derecha y gobernarla sola. Como fue visto anteriormente también en el párrafo 31, y a causa de que ambas no pueden iluminar, mientras que la línea media que las separa a ellas no haya sido corregida. Bueno, de nuevo mencionamos ese pivoteo que es necesario para poder trabajarse, porque ambas tienen como diferentes características y ambas tienen que cada una cumplir su función. Dice, la verdadera realidad está solo al medio, ninguna de ellas, derecha o izquierda, tiene la capacidad para brindar luz en forma independiente de la otra. Todo nuestro trabajo es movernos desde una hacia otra para que, al hacerlo correctamente, nuestro creador pueda dibujar, entre comillas, lo que es la línea media en nosotros mismos, en ese proceso de lo que es ese mal. Párrafo 35. Y entonces la línea media sale fuera. Y ella sale fuera del masaje, fuera de la pantalla, del escalón o de los escalones inferiores desde Yeshut. Porque por la elevación de man hacia Yeshut, o sea, ese man que llega hasta esa madre, como fue visto anteriormente en el párrafo 32, y que este es de Seirampin, que se ha elevado hacia Yeshut en conjunto con los 3 Kelim de Binah, Tiferet y Malhut, cuando ellos retornan y ascienden en la escalera, como fue visto también anteriormente en el párrafo 21.
Bueno, acá terminó lo que es este PDF, aunque este párrafo continúa en el siguiente, que es el 116. Voy a abrirlo y leerlo para terminar el párrafo por lo menos. Dice: el piso de luz que sale en este masaje pantalla desde la derecha y la izquierda, que se unifican en Yeshut. En ese parsuf de Yeshut ya están unificados. Pero la derecha iluminará desde arriba hacia abajo, y la izquierda iluminará desde abajo hacia arriba. Hay esa doble intención, pero hacia el mismo sitio. O sea, el de abajo quiere conectar con él, y desde arriba hay un intento de brindar esa luz hacia esa creación. Entonces es vestida por Josmá, vistiéndose en Hasadim, pero hay como una Josmá ya en esa esencia, y puede iluminar. Y esa Hasadim está incluida en la iluminación de Josmá. Y Gar es completada. Ya en ese parsuf de Yeshut está como esa intención común, una de abajo hacia arriba, otra de arriba hacia abajo, pero ambas para servirlo a él, y existen entonces las dos luces acopladas y con una intención también común. Y tú encuentras que antes de la llegada o el arribo de esa línea media estaban la línea derecha y la línea izquierda en disputa una contra la otra. Esto es lo que ocurría hasta todo lo que vimos hace un ratito en ese cuerpo en el cual estaban ya en los sitios donde había carencias, sin poder trabajar juntas en todo el tiempo. Y ellas quisieran cancelarse, quisieran anularse, como que una no aceptaba a la otra, a una de la otra, y mutuamente. Que la línea derecha es la raíz del escalón y no tiene daño, y quiere abolir el control de la izquierda y someterlo, como la actitud o relación sobre la raíz Sheresh hacia las ramas, Anaf. La raíz, acá el comentario de lo que sería una raíz genérica de una planta, la raíz pasa su alimento al tronco y de allí controla a las ramas. Actitud de la raíz hacia las ramas, está comentado allí. Y la línea izquierda, que es un sostén, se pone al lado de la luz Josmá, la cual es mayor que la luz Hasadim en la línea derecha, como fue visto anteriormente en el párrafo 30, esa luz Josmá que es de mayor potencia, pero que es direccional. Entonces este poder es grande como para apagar, cancelar la luz Hasadim en la línea derecha. Y porque estas dos no pueden iluminar, porque Josmá no puede iluminar sin esa vestimenta de Hasadim, porque si lo hiciera dañaría. Y Hasadim no puede iluminar sin Josmá, porque ella por sí misma no puede sanar, no puede dar esa liberación, porque ella es solo Bak, no tiene cabeza. Entonces una la necesita a la otra para poder brindar la corrección, y la otra la necesita a la primera para poder bajar y transmitir sin dañar. Y ambas tienen que aprender, entre comillas, o los lugares de abajo tienen que aprender a trabajar juntos para que ambas luces puedan acoplarse y bajar correctamente en ese mad de regreso. Comentarios: la izquierda asciende man para llegar a Josmá, desde donde llega ese mad como respuesta. Debido a que ambas luces por separado son incompletas y no pueden iluminar en forma independiente, son llamadas en ese sentido Bak sin cabeza. Son llamadas como sin cabeza porque no pueden cada una por sí misma, sino solo cuando están juntas, cada una en su función, lograr transmitir cierta luz que sea aprovechable por esa creación. Bueno, quedan unos minutitos.
Vamos a parar por acá, si quedamos al principio de un párrafo.